Enredando las mañanas. Se cumplen 8 años de lo que se convirtió hace mucho tiempo en el Día Mundial en Solidaridad por Kobane. Kobane, recordemos que es no solamente una ciudad en el norte de Siria con mayoría kurda y que hoy por hoy tiene todo un proceso de organización y revolucionario, sino también es como una suerte de capital de muchas cosas que han sucedido, ¿no? Desde la posibilidad de tener instituciones educativas con diferentes lenguajes, por las diferentes comunidades que viven en las regiones y que estén atravesadas las currículas por eso, como también por todo un proceso revolucionario de asambleas y demás que se han ido dando, pero particularmente en el 2014, después de que recordemos que el Estado Islámico ataca Shengal en el norte de Irak y intenta cometer el 74 genocidio sobre el pueblo yazidí, que es salvado por 12 guerrilleros y guerrilleras que bajan de las montañas kurdas entre el norte de Irak y Turquía, habiendo quedado librados al azar y abandonados por el Estado iraquí y por el gobierno regional de Kurdistán. Entonces, cuando el Estado Islámico sale de esa región, se cruza a Siria y empieza a atacar esas regiones y llega en un momento a Kobane, un lugar que venía de 2 años de todo lo que venía siendo posterior a la primavera árabe, tratando de reacomodarse, resurgir y reordenarse. En medio de un proceso de organización, lo que sucede es justamente que el ISIS está por atacar y empieza a rodear la ciudad. Eso genera una serie de movilizaciones a nivel mundial. Muchas y muchos internacionalistas se dirigen hacia Kobane para unirse a esta suerte de organización de autodefensa. La verdad es que todavía no estaban tan afianzadas las milicias de autodefensa como lo están hoy, que son las YPG, las unidades de defensa del pueblo, las unidades de defensa de las mujeres, y todas las milicias que han ido surgiendo alrededor de eso, que no, actualmente están nucleadas en las fuerzas democráticas sirias, pero sí un poco dan origen a todo lo que fue ese proceso, ¿no? Y ahí se dan varios condimentos. Primero, que la comunidad internacional y los estados, aún viendo lo que había sucedido con el pueblo yazidí en el norte de Irak, en Shengal, no, digamos, no hicieron nada para frenar esto. Por supuesto, Turquía jugó un rol. Por ejemplo, recordemos lo que fue la masacre de Surut, que bueno, se va a recordar dentro de unos meses, que es un grupo de jóvenes que se organizaron para cruzar a Kobane, para llevar materiales y cosas que eran necesarios posterior a cuando se estaba dando este proceso, ¿no?, de defensa de la región, y allí hay un atentado. También recordemos que muchos y muchas de las políticas y políticos que dieron discursos por lo que estaba sucediendo en Kobane están siendo enjuiciados, están en este momento en un proceso judicial en Turquía, que se llama el juicio de Kobane, acusando a estas personas de instigar violencia contra el Estado, porque bueno, en alguno de sus discursos acusaban la ayuda que Turquía le daba y le da al Estado Islámico para llevar adelante estas masacres. Entonces, no solamente es el inicio de la organización que termina repeliendo al Estado Islámico y lo termina echando de esa región, y que por suerte no arrasa totalmente con Kobane, y es el inicio de lo que después se conoce como la derrota del Estado Islámico en la totalidad del norte de Siria, sino también un montón de particularidades que se dan en el medio. Por eso la importancia de este día, ¿no? Porque primero es como lo primero que comienza a dar los procesos de autoorganización de la defensa de una región, ¿no? Y que las personas en esas regiones que habían sido abandonadas a su suerte por el Estado, por las Naciones Unidas, por todos los estados que también tienen intereses políticos allí, empiezan a entender la importancia de la autoorganización y sobre todo de la autodefensa, ¿sí? Y entender la autodefensa como un derecho de un pueblo de defenderse frente a un ataque externo. Por eso el 1 de noviembre se considera el Día Mundial de Kobane, por todo lo que generó, más allá de la victoria contra el ISIS, porque en las situaciones más complejas, si se quiere, lograron frenar y que el ISIS no arrasara con la región como si ya lo había hecho con Shengal y el pueblo yazidí, y con todos los pueblos que había entre la distancia entre Shengal y Kobane, sino también porque da origen a todos estos procesos que persisten hasta hoy en día, ¿no? Y que incluso
a pesar de que no les guste tanto la idea, las potencias internacionales han tenido que reconocer estos grupos organizados, por ejemplo, desde las fuerzas democráticas sirias, porque posterior a estos ataques, como siempre llegando tarde, se forma una coalición internacional contra el Estado Islámico que inevitablemente tiene que articular y trabajar en el terreno con las fuerzas democráticas sirias. Las fuerzas democráticas sirias, que un poco surgen de todos estos procesos que les venía mencionando, lo que vienen es como a englobar todas las fuerzas y milicias guerrilleras que se fueron organizando, no solamente kurdas, porque después cada pueblo, ¿no? Cada pueblo, cada identidad, cada etnia de la región, fue entendiendo que la autodefensa era necesario para sobrevivir. Entonces, allí hay diferentes milicias árabes, hay milicias armenias, hay milicias, bueno, kurdas por supuesto, y de muchos otros y otras que coexisten y que viven en la región. Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque es también un poco como la autodeterminación de un pueblo también pasa por la capacidad y el entendimiento de la autodefensa como un derecho. Por eso el 1 de noviembre se da origen a esta fecha, pero también porque el tema o la temática de lo que estaba sucediendo en el norte de Siria salió de la agenda mediática como un problema de unos terroristas locos que estaban atacando y puso el foco en que aparte de eso había una comunidad que se estaba organizando, ¿no? Que aparte se estaba defendiendo. Entonces, me parece que es una fecha interesante para marcar como bisagra de un montón de cosas que se fueron dando a futuro y de consecuencias que generó ese proceso de liberación, de lucha y de autodefensa. Y también a poner sobre la mesa el debate de lo que implica la defensa de un pueblo, más allá de lo que hoy, como está estructurado el mundo, la gente empieza o percibe casi binomialmente como estados en guerra, un estado contra otro, pero en el medio hay otras cosas, ¿no? Entonces me parece que todo el proceso de manifestaciones masivas que se realizaron a nivel mundial en defensa de Kobane, exigiendo a las potencias internacionales que intervinieran, exigiéndole a Turquía que dejara de ayudar al Estado Islámico, ni hablar la cantidad de gente que llegó, hubo mucha gente de las regiones alrededor, de los países alrededor e incluso de Europa, que empiezan a hacer un proceso de ir a esas regiones para defender ese pueblo, entendiendo dos cosas. Primero, la importancia del proceso revolucionario que se estaba dando en la región, pero también entendiendo que la lucha contra el Estado Islámico no era una cuestión local, porque como bien sabemos, son las células del Estado Islámico, atacan en cualquier lugar del mundo. Por eso siempre se menciona que no hay que olvidar que la batalla que dieron los compañeros en el norte de Siria, en el norte de Irak, contra el Estado Islámico, no le dieron solamente por los pueblos de la región, los dieron por los pueblos del mundo. Y lo que está sucediendo hoy, que no es menor mencionar, porque porque mucho de eso tiene ese origen, es que se logra derrotar al Estado Islámico varios años después en su totalidad y erradicarlo de todas las regiones. El Estado Islámico está conformado por personas no solamente de la región, sino también por internacionalistas, porque así como vienen internacionalistas en solidaridad con los pueblos de la región, también hay reclutamiento de internacionalistas, aunque no sé si le pondría el mismo nombre, de personas o de fanáticos y fanáticas que siguen al Estado Islámico. Entonces, hoy por hoy, en esas regiones tienen cárcel, en realidad, no, bueno, por un lado tienen cárceles y por el otro lado tienen campamentos de refugiados donde hay partes que son específicas de familiares de personas del Estado Islámico y a su vez en cárceles tienen personas que han quedado detenidas por sus actos terroristas, por asesinar, por masacrar, por torturar y demás, y que muchas de esas personas son de nacionalidades distintas a la siria. Entonces hay todo un reclamo porque los estados que pertenecen a esas personas no se quieren hacer cargo, no se los están llevando. El Estado Islámico está volviendo a organizarse, está cometiendo asesinatos y masacres, sobre todo asesinatos muy organizados, pero sí está llevando a un nivel de masacre lo que está generando en los campos de refugiados allí. Entonces hay un montón de complejidades que hoy por hoy siguen estando y que tienen que ver con lo mismo que se reclamaba en ese momento, ¿no? Que miráramos a Kobane, que nos solidarizáramos con Kobane, con el norte de Siria y con los pueblos de la región, y que hoy, a 8 años, es importante mencionar
porque nuevamente las potencias internacionales están mirando para otro lado. Un reclamo que la administración del norte y el este de Siria viene haciendo hace aproximadamente 2 años, y es que se generen los medios judiciales para enjuiciar a estas personas, que los estados de los cuales pertenecen esas personas que están encarceladas en el norte y en el este de Siria, las repatrien, las enjuicien o hagan algo, porque las cárceles y esas situaciones están colapsadas, porque si no, lo que denunciaban esos 2 años y que viene pasando este tiempo, se están volviendo a organizar, incluso dentro de los mismos campamentos de refugiados, porque las mujeres y los niños y niñas del ISIS, que se denomina de esa manera porque son esposas de miembros del ISIS y son hijos e hijas de esos núcleos, ¿no? Están aplicando las leyes de la Sharia, como el Estado Islámico las aplica, adentro de los campamentos. Entonces está habiendo asesinatos, está habiendo femicidios, está habiendo tortura y mucha violencia. Eso en los campamentos de refugiados. Y por otro lado, la situación en las cárceles, que por ejemplo, hace algunos meses atrás estuvo muy candente la noticia de intentos de fuga de estos grupos, que bueno, también terminan obviamente en hechos de violencia. Y todo esto tiene que ver con, bueno, las potencias internacionales no quieren hacer cargo de eso, pero sobre todo entendiendo que lo que dieron, digamos, en ese momento, la vida que dieron muchas de las personas que murieron cuando enfrentaban al Estado Islámico, no están siendo contempladas. Y digo no están siendo contempladas porque al mundo le quedó muy cómodo lo que hicieron las milicias en ese momento, pero también le quedó muy cómodo olvidarse rápidamente y deslindarse del problema y dejar el problema ahí, que está en una olla a presión a punto de ebullición. Por eso, más allá de la fecha, del aniversario de cumplirse de 8 años del Día Mundial en Solidaridad por Kobane, implica no solo recordar lo que pasó, sino también traerlo al presente y mencionar cuáles son las problemáticas que hoy siguen estando, y que si no se hace algo al respecto, va a volver a resurgir el Estado Islámico en la región. Enredando las mañanas.